Chicos, bienvenidos a una clase de más de la Iglesia Infantil Oreb. Nos da mucho gusto servir a nuestro Dios al estar enseñándoles estas clases que Él ha puesto en nuestro corazón. Vamos a pedirle que Él nos guíe en esta clase, que todos los maestros hagamos lo mejor para ustedes, porque lo estamos haciendo para Él. Vamos a darle gracias y a pedirle que Él guíe nuestra clase. Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente nos permites estar en el hogar de cada niño que está viendo esta transmisión. Gracias porque tú pones en su corazón el estar siempre atentos a tu palabra, y gracias porque también pones en nosotros el hecho de darles lecciones que sean útiles para su vida, y que aquellos pequeños que son hijos tuyos pues vayan creciendo en gracia para contigo. Te doy las gracias porque nos vas a permitir comenzar este día y esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios nos dice hoy. Hola niños, mi nombre es Jimena Abigail y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Les invito a que comencemos este hermoso día alabando juntos a nuestro Dios. Cantemos. Como dice en 1 Pedro 1, 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. 1 Pedro 1, 8 y 9. Alabemos a Dios, hermanos. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Hermanos, nuestra adoración y entrega deben de estar dirigidas al único que ha derramado su gracia porque nos ama y ha marcado el verdadero camino para ser salvos, como lo indica en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que adoremos ese verdadero camino, Jesús. Brazos abiertos no cambiará, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh,
vida, me ha dado una familia, me ha dado un lugar donde vivir, me ha dado comida, me ha dado su palabra para que yo sepa cómo quiere que viva y conozca qué es lo que quiere de mí. Me ha dado la oportunidad de ser su seguidor. Marcos 10:18. Jesús dijo: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Alabémosle, hermanos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Y corramos todos por nuestras Biblias para poder cantar juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues ¿qué creen? Llegó la hora de nuestra clase bíblica, llegó la hora de aprender más de la palabra de Dios. ¡Qué emoción!, ¿verdad? ¡Qué emoción! Un domingo más aquí tempranito todos reunidos. Qué bueno que ya estás listo, tal vez estés en pijamita, pero gracias a Dios porque nos da la bendición desde nuestras casas conectarnos y seguir aprendiendo más del Señor. Bueno, pequeños, pero antes de comenzar, ¿les parece si hacemos una oración? ¿Sí? Vamos a orar para que el Señor nos hable, para que estemos bien atentos nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón, bien dispuestos para aprender la palabra de Dios. Muy bien, cierren sus ojitos. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque nos permites estar reunidos. Gracias por tu palabra, porque es la verdad y porque, Señor, tú nos las has dado y la has puesto
para que nosotros podamos seguir conociéndote a ti, Señor, y creyéndote a ti. Y gracias, Señor, porque también podemos darla a conocer a otras personas. Enséñanos, dispón nuestro corazón y nuestra mente para que estemos bien atentos y háblanos, por favor. Gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, antes de comenzar nuestra clase, porque ¿qué creen? Hoy es una clase, pues a mí cuando estaba yo aprendiendo también esta clase, pues resulta ser que el Señor me enseñó muchas cosas que debemos poner en práctica y otras que no debemos hacer. Entonces, pero antes de comenzar, recuerdan que estamos hablando acerca de la historia del pueblo de Israel cuando el Señor lo liberó de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud y todo lo que pues transcurrió, todo lo que pasó después de que el Señor los liberó. Recuerdan que pues la primera barrera con la que se encontraron pues fue el mar, ¿verdad? El mar inmenso, pero el Señor les dio la victoria. Luego en otras ocasiones no tenían que comer y el Señor les proveyó alimento, les proveyó calor en el tiempo que hace mucho frío en el desierto y les proveyó también luz, ¿verdad? Les proveyó sombra cuando había mucho sol, etcétera. Bueno, pero entonces, antes de continuar con esa historia del pueblo de Israel, les quiero hacer una pregunta. A ver, vamos aquí a ser bien sinceros, chicos, ¿sale? Yo también les voy a platicar en una ocasión que me pasó esto que les voy a preguntar a ustedes. ¿Alguna vez se han enojado así mucho y ya después se dan cuenta que hicieron mal y se arrepienten y dicen, ¡ay, mejor no me hubiera enojado! Todo esto pasó porque me enojé, no debí de haber actuado así. Y nos arrepentimos, eso es arrepentirse, ¿no? Y decimos, ¡ay, no debí de haberlo hecho! Muchas veces, ¿verdad? Yo creo que sí nos ha pasado muchas veces. Yo les quiero platicar de una vez que cuando yo era pequeña, estaba yo, pues, a lo mejor ya un poco molesta. Y entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Apúrate porque tienes que barrer las escaleras del edificio donde vivíamos. Y entonces ya, pues, sí me apuré, pero mi mamá pues me dijo, lo tienes que hacer rápido porque vamos a salir y necesitas terminar rápido de tus quehaceres. Entonces yo pues me molesté y entonces ya no lo quería yo hacer porque pues no quería yo hacerlo y entonces me enojé mucho, pero mi mamá me dijo, tienes que hacerlo porque es tu deber y tienes que hacerlo. Entonces tomé la escoba y comencé a barrer, pero resulta que en las escaleras yo había dejado una casita que me gustaba mucho jugar con ella y estaba yo fascinada con esa casita, me encantaba jugar con esa casita. Pero entonces, por mi enojo, di escobazos así muy fuertes y lo que pasó fue que tumbé la cajita, sin querer la empujé con la escoba y la casita fue a rodar en las escaleras y ¿saben qué pasó? Se rompió y quedó inservible mi casita, mi juguete favorito. Y entonces después dije, si no me hubiera yo enojado, entonces no hubiera yo dado esos escobazos tan fuertes y se hubiera caído mi casita y se hubiera destruido. Y entonces me arrepentí. Dije, no debí de haberlo hecho, no debí de haberme enojado así de esa manera. Y así pasa, ¿verdad, pequeño? Yo creo que ustedes ahorita se están acordando de algo por ahí, igual que lo que me pasó a mí, ¿verdad? Pues resulta ser que al pueblo del Señor también le pasó así. Y no una vez, le pasaban muchas veces. Pero ¿saben una cosa? ¿A quién le pasó en esta ocasión que vamos a ver? A seguir con la historia del pueblo de Israel. Le pasó a Moisés y a Aarón. Vamos a ver qué les pasó, ¿sale? Dice la palabra de Dios. Recuerdan que pues anduvieron por el desierto mucho tiempo. ¿Alguien recuerda cuántos años tardó el pueblo de Israel viajando por el desierto? ¿Alguien recuerda? Exactamente, fueron 40 años. Un largo tiempo, ¿verdad? Pero pues miren, la Biblia dice que por causa de que muchos de los que salieron de Egipto, cuando el Señor los liberó a su pueblo,
no creían en el Señor y se enojaban una y otra vez porque llegaban a cierto lugar en el desierto y decían, ay, no tenemos aquí que comer y hace mucho calor y no tenemos agua y estamos cansados y a renegar siempre, ¿verdad? En una de las clases aprendimos que lo que hacían era murmurar en contra del Señor y del siervo de Dios llamado Moisés y su hermano Aarón. Y entonces, pues era la cantaleta de siempre, ¿verdad? Al lugar que llegaban le ponían peros. Aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. Y bueno, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá sí hay alimento, por lo menos. Tenemos donde vivir, tenemos agua y bueno, cosas así. Pero entonces, dice la Biblia que ya casi ya estaban ya listos para entrar a la tierra que el Señor les prometió. Recuerdan que el Señor les prometió un lugar en donde Dios les dijo, es un lugar donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque era un lugar muy bonito. Dios lo había preparado para ellos y lo único que tenían que hacer es llegar a poseerla, porque el Señor ya les había prometido, y cuando el Señor nos promete algo, seguramente lo cumple. Pero pues el pueblo de Dios cada ratito se enojaba, dudaba, ¿verdad? Murmuraba y demás. Y bueno, ya casi estaban para entrar a esa tierra prometida, a la ciudad de Canaán, cuando pues se detuvieron en un lugar llegar. Ya habían pasado por ese lugar porque pues anduvieron dando muchas vueltas en el desierto hasta que todos los hombres y mujeres que salieron de allá de Egipto murieron por el desierto porque no le creyeron al Señor, y el Señor dijo que toda esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, sino nada más sus hijos. Y entonces pues ya estaban a punto ya de entrar, ya habían muerto muchos de esos que habían salido de Egipto, y llegaron otra vez a un lugar que se llamaba Cades. Y entonces pues ya sabían ahí, pero ahí en ese lugar, en Cades, había una peña muy grande, y dice la palabra de Dios que no había agua en ese lugar, no había agua. Y entonces comenzaron otra vez a decirle a Moisés y a Aarón, es que aquí no hay agua, es que mira nada más, mejor hubiéramos muerto donde murieron nuestros padres, o allá en Egipto, mira nada más, no hay nada que podamos tomar, nuestros animales, nuestros hijos tienen sed. Y entonces, ¿qué creen? Que Moisés pues empezó a molestar, y lo mismo a Aarón, porque pues Moisés decía, ¿hasta cuándo el Señor va a soportar su incredulidad? ¿Hasta cuándo van a seguir diciendo esas cosas de que no han comprobado que el Señor ha estado con nosotros? Nuestro Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. A ver, pónganse a pensar, recuerden cómo abrió el mar en dos para que nosotros pudiéramos pasar en seco, y los egipcios murieron ahí ahogados. ¿Cómo nos libró de su mano? ¿Cómo enviaba, cuando en el día hacía mucho calor, enviaba una nube para que nos hiciera sombra y camináramos frescos por el desierto? ¿Cómo durante la noche, cuando pues hacía mucho frío, el Señor mandaba una columna de fuego para que nos calentara y nos alumbrara? Cómo muchas veces el Señor nos alimentó. Moisés les recordó cuando el Señor proveyó el maná del cielo. Recuerdan que el Señor enviaba codornices, y a la mañana siguiente enviaba un cereal, algo así como un cereal muy sabroso para que comiera el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, podemos contar muchas cosas, incluso la Biblia dice que su calzado y sus sandalias y sus vestidos no se envejecieron durante todo ese tiempo. El Señor les proveía para que pudieran habitar y vivir en sus tiendas en el desierto, y les proveyó muchísimas cosas. Nunca los dejó solos, siempre los acompañó en todo su viaje por el desierto. Pero entonces Moisés pues ya estaba cansado, la verdad, estaba enojado, así como
como les digo que yo me enojé, sabes que mi mamá me mandó a barrer las escaleras y no obedecí, no quería obedecer, y entonces pues así Moisés y Aarón ya estaban enojados, y bueno, ¿saben una cosa? Dios es muy bondadoso, Dios es muy bueno, fíjense, porque algo que quiero que nos quede así bien clarito en esta mañana es que no nos olvidemos, antes de continuar con la historia del pueblo de Israel, no nos olvidemos que Dios es bueno, y a pesar de que le fallamos, a pesar de que somos desobedientes, podemos acercarnos a Él y pedirle perdón, porque recuerdan que la Biblia dice, ahí en Romanos, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a Él y pedirle perdón, ¿verdad? Nos arrepentimos y le pedimos perdón, y bueno, pues Él nos perdona y podemos tener nuevamente comunión con Él. Y entonces, pero el pueblo de Dios pues seguía así, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón fueron al tabernáculo. Recuerdan que el tabernáculo era el lugar en donde Dios se hacía presente, y ahí el Señor, cada vez que el pueblo se detenía en un lugar en el desierto, armaban ese tabernáculo, ¿verdad? Armaban el tabernáculo de reunión, así se llamaba, y ahí Dios se hacía presente, y ahí podían hacer sacrificios al Señor, los sacrificios que el Señor ya había establecido por el pecado, ¿verdad? El holocausto y cosas así. Pero entonces fueron Aarón y Moisés a hablar con el Señor y a decirle todas estas cosas, y seguramente pues iban molestos. Ay, Señor, otra vez te venimos a decir, es que mira, el pueblo, Señor, está diciendo que no hay agua, que no tienen que comer, que no hay, se van a morir, y que hubieran preferido morir donde murieron sus padres, o tal vez allá en Egipto. Y bueno, pues el Señor les dio unas instrucciones a Moisés y Aarón, y les dijo el Señor que fueran y hablaran a la peña, a una peña que estaba ahí en ese lugar, en el desierto de Cádiz. Le dice la Biblia que les dijo el Señor, ve Moisés y háblale a la peña, y entonces esa peña, esa roca, de ahí va a salir agua para que les puedan dar de beber a todos esos incrédulos, y a todos los que tengan sed pueden tomar toda el agua que quieran. Y entonces Moisés, pues seguramente ahí va de regreso Moisés y Aarón a hablar al pueblo, y bueno, iban enojados, ¿verdad? Iban enojados, y entonces ya reunieron a todo el pueblo, Moisés y Aarón reunieron a todo el pueblo alrededor de esa peña. Pero ¿qué creen que pasó? Ay, algo así parecido a lo que nos pasó a nosotros, que de lo que ustedes estaban pensando hace ratito que les hice la pregunta, y lo que a mí me pasó. Pues muy molestos, ¿qué creen? No obedeció Moisés a lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, háblale a la peña, y ¿qué creen? Moisés llegó y con su vara golpeó a la peña, ¡pum! ¡Pum! La golpeó, y pues sí, el Señor envió agua de todas maneras, porque como les digo, el Señor nunca, en ningún momento, aunque el pueblo fuera rebelde, desobediente e incrédulo, no creían, el Señor nunca los abandonó por todo su viaje en el desierto. Y entonces comenzó a fluir agua de la peña, y el pueblo tomaron sus animales, tomaron los niños, hasta seguramente por ahí se dieron un chapuzón con toda el agua que salió de la peña, ¿verdad? El Señor es bueno, y definitivamente nunca nos deja pequeños, a pesar de que a veces somos desobedientes, o que nos enojamos, o que nos suceden muy seguido cosas así como las que les platicaba yo que me sucedió. Pues el Señor es bueno y no nos deja, y siempre nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Nunca hemos padecido, porque Él está con nosotros. Incluso en este tiempo de pandemia, pequeños, yo los invito a ver, pensemos qué ha hecho el Señor por nosotros. Muchas cosas, ¿verdad? Y podemos alabarle y contar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros durante esta pandemia. Bueno, pues entonces ya el pueblo bebió agua, pero Moisés pues estaba así con que, ay, pero de repente, se dio cuenta de que no hizo
no hizo lo que el Señor le dijo. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo que hiciera con la peña? Exactamente, que le hablara, ¿verdad? Y Moisés dijo, híjole, ya, no, hice lo que no debía de haber hecho. Se arrepintió, pero ¿saben una cosa? Pues el Señor le dijo a Moisés, pues es que has desobedecido, Moisés, y definitivamente tú y Aarón no van a poder llevar a todo el pueblo hasta la tierra que yo les he prometido. No van a poder entrar a la tierra que yo les he prometido. Y seguramente pues Moisés se entristeció, como yo me sentí bien triste cuando mi casita se rompió y ya no tuve con qué jugar, ¿verdad? Ya no tuve mi juguete favorito. Y entonces pues se entristeció seguramente y el Señor le dijo a Moisés, pues avancen. Y entonces el pueblo de Israel continuó avanzando hasta que llegaron a un monte llamado el Monte de Or. Y el Señor le dijo a Moisés que subieran él, Moisés, su hermano Aarón y Eleazar. ¿Saben quién era Eleazar? Era el hijo de Aarón. Ajá, exactamente, Eleazar, el hijo de Aarón. Y entonces le dijo el Señor a Moisés, suban al monte los tres y llévate las vestiduras sacerdotales, las vestiduras que usan los sacerdotes, las que usaba Aarón, ¿verdad? Y toda su familia cuando ofrecían holocaustos al Señor en el tabernáculo. Y entonces ya obedeció Moisés, pero seguramente pues iba triste. ¿Cómo se siente nuestro corazón, verdad? Triste cuando hacemos esas cosas. Y entonces pues subieron al monte y resulta ser que allá en el monte de Or, así se llamaba, en el monte de Or, el Señor le dijo a Moisés, pues ahora viste con las vestiduras sacerdotales a Eleazar, vístelo, al hijo de Aarón. Y Aarón, ¿saben una cosa? Dice la palabra de Dios que murió ahí en el monte. Y ahora el Señor dejó en su lugar a Eleazar, su hijo, para que él ministrara ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Y ahora él iba a hacer todas las funciones que hacía Aarón, todo el trabajo que hacía Aarón, ahora su hijo Eleazar lo iba a hacer. Y entonces fíjense, pues sucedieron todas esas cosas, ¿verdad? Y bajaron del monte y pues cuando el pueblo de Dios vio que venían solamente Moisés y Eleazar, el hijo de Aarón, pues se entristecieron porque dijeron, seguramente Aarón murió ahí. Y pues se entristecieron, dice la Biblia que por muchos días lloraron por la muerte de Aarón, fíjense. Y lloraron, pero pues todo esto ¿por qué aconteció, pequeños? Todo esto ¿por qué sucedió? Pues porque ellos, en primera el pueblo de Dios, pues siguió murmurando, ¿verdad? Siguió desconfiando, siguió diciendo cosas que no le agradaban al Señor, ¿verdad? Y luego todavía hicieron enojar a Moisés también se enojó y pues el Señor les dijo, no, ustedes no van a guiar a mi pueblo hasta la tierra prometida. Ya faltaba bien poquito, pequeños, ya estaban a punto de entrar a poseerla, pero pues el Señor les dio esas instrucciones y ya no pudieron Moisés y Aarón entrar a la tierra prometida, fíjense. Después pues en otra clase posterior vamos a ver qué pasó con Moisés, pero entonces fíjense, pequeños, nosotros cuando cometemos cosas así, pues nos arrepentimos al igual que Moisés, ¿verdad? Y nos sentimos mal, pero fíjense, la palabra de Dios nos da instrucciones para no hacer eso. La palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios nos dice qué hacer ante esas situaciones, ¿verdad? Porque sabemos que cuando nos molestamos por algo, entonces eso nos lleva a hacer cosas que no le gustan a Dios y después pues vienen cosas que no nos gustan a nosotros porque suceden por nuestro enojo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, el Señor nos da instrucciones en su palabra, aquí en su palabra, para que pues a lo mejor sí nos podemos enojar, pero ¿saben qué? No debemos, tal vez a ti te han pasado cosas en la escuela o te han pasado cosas incluso en tu casa, ¿verdad? Que a lo mejor no te gustan y que por el momento te enojas, pero ¿saben una cosa? La Biblia nos dice qué hacer
qué hacer. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos felices, que seamos plenos, que seamos alegres, que tengamos una vida feliz, y por eso nos dice aquí en su palabra qué hacer ante esas situaciones. A lo mejor nos podemos enojar por un momento, pero no hacer las cosas que no le agradan a Dios y desobedecer, ¿verdad? Entonces, fíjense, hoy quiero que nos aprendamos un texto, nos vamos a aprender un texto en donde Dios nos habla acerca de esas cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Que si hacemos esas cosas que dicen aquí su palabra, vamos a ser dichosos, vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados. Bienaventurados significa ser felices. Entonces, ¿les parece si pues nos lo aprendemos? Pero antes de ir a aprendérnoslo, pues yo les invito, pequeños, que tanto ustedes, si por ahí también está una adulta mayor, y tanto yo y mi familia también, pues obedezcamos al Señor. Es mejor obedecer al Señor, ¿verdad? Es mejor decir, un detallito muy pequeñito tuvo que suceder para que el Señor, para que Moisés se sintiera triste por haber desobedecido al Señor, ¿verdad? Quizá tú puedes decir, ay, pues, ¿qué diferencia hubo entre pegarle a la peña y hablarle? Pero el Señor les había dicho que le hablaran a la peña, que Moisés le hablara a la peña, y Moisés pues desobedeció. En medio de su enojo trajo esa desobediencia y desobedeció a Dios y trajo consecuencias tristes, ¿verdad? Aarón murió, y Moisés pues ya sabía que no iba a poder guiar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, pequeños, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto, y les invito a que traigan su Biblia. Bueno, creo que ya la tenían por ahí ya lista, ¿verdad? Creo que sí, porque ustedes son bien abusados, y seguramente desde antes que empiece la transmisión de la iglesia infantil ya tienes tu Biblia ahí preparada. Entonces, los voy a invitar a que abran su Biblia. Fíjense bien, fíjense bien. Les dije el otro día que tal vez íbamos a jugar esgrima. Esgrima es un juego bíblico en donde nosotros decimos una cita bíblica, y entonces nos apresuramos a buscar esa cita bíblica, y quien la encuentre primero pues es el ganador. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos a practicar ese juego? Y bueno, yo voy a decir la cita y rápidamente lo vamos a buscar. Durante ya casi 2 años hemos estado aprendiéndonos un texto bíblico cada 8 días, cada semana. Entonces seguramente pues ya muchos de ustedes, y yo lo sé, estoy segura que muchos de ustedes ya se saben los libros de la Biblia. Por cierto, si te sabes los libros de la Biblia, envíanos un video diciendo todos los libros de la Biblia de memoria, ¿sale? Porque eso nos va a ayudar mucho a localizar los textos bíblicos. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 17. Pero recordemos dónde está, todavía no lo busquen. Recordemos dónde está, antes de buscarlo, recordemos dónde está. El Evangelio de San Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Recuerdan, el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, el de Marcos, Lucas y Juan. Entonces ya les di una pista para que rápido lo encontremos. Entonces, cuando yo diga esgrima, entonces vamos a abrir la palabra de Dios rápidamente en Juan capítulo 13, versículo 17. Antes no, ya vi por ahí unos que se están adelantando. Ya les di muchas pistas para que lo hagamos rápidamente. Entonces, cuando yo diga la palabra esgrima, ustedes rápidamente buscan el texto. ¿Listos? Esgrima. Ahora sí, vámonos hasta el Evangelio de Juan, capítulo... Ya me ganaron por ahí unos, ya los vi, qué bárbaros, son súper rápidos. Juan, capítulo 13, versículo 17. Muy bien, ya lo tengo. ¿Ya lo tienen ustedes también? Muy bien, entonces... Rápidamente, quien ya lo tenga listo, me va a acompañar a leerlo 2 veces de aquí de la palabra de Dios. Recuerden, decimos la cita bíblica, después decimos el texto,
y después volvemos a decir la cita bíblica, ¿sale? 2 veces lo vamos a leer. Entonces, va la primera. Ayúdenme, chicos. Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Creyeron que iba a estar muy largo? No, ¿verdad? Es un texto muy pequeñito, pero ahorita vamos a hablar acerca de él, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a decirlo nuevamente, a leerlo de aquí de la palabra. Dice así, Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. Muy bien, pequeños, muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Dice algo bien hermoso, ¿verdad? Habla acerca habla acerca de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, como les dije hace ratito, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, es la verdad de Dios, ¿verdad? Y entonces es bueno estar atentos a la palabra de Dios, es bueno ir a la palabra de Dios, porque entonces ahí sabemos las cosas correctas que debemos hacer durante toda nuestra vida. Aprendemos a obedecer al Señor, aprendemos a amar al Señor, aprendemos a amar a los demás, aprendemos, ¿saben una cosa? A propósito de la clase de hoy, aprendemos a actuar antes de hacer las cosas enojados y sufrir las consecuencias de todo eso, de todo nuestro enojo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice así, que si sabemos estas cosas, si sabemos bien lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados. Tú aprendes cuando te conectas a las clases bíblicas, tú aprendes cuando aprendes del Señor y aprendes a hacer lo correcto, cuando te conectas a la zarcita, cuando haces tus devocionales, cuando te sientas con tus papitos o tus hermanos mayores a leer la palabra de Dios, aprendes a hacer las cosas correctas. Por eso dice este texto, si sabéis estas cosas, o sea, aquí la palabra de Dios, si saben estas cosas, dice la segunda parte del texto, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¡Wow! Ya les dije hace ratito qué significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados significa felices, dichosos, ¿verdad? Alegres. Entonces, si sabemos estas cosas, entonces vamos a actuar de manera correcta y entonces vamos a ser felices. No va a haber después de que, ay, no lo hubiera yo hecho, no, porque entonces aquí en su palabra el Señor nos enseña cómo actuar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas debemos comenzar a hacer y qué cosas ya no debemos hacer, ¿sale? Entonces, bueno, pues entonces vamos a aprendernos este texto bíblico y fíjense bien, nos lo vamos a aprender con señas que podemos hacer con nuestras manos, ¿sale? Dice, si sabéis, vamos a señalar nuestra cabeza para decir esas palabras. Si sabéis estas cosas, dice la otra parte del texto, estas cosas, si tienes tu Biblia a la mano, pues le puedes poner. Si sabéis estas cosas, y si no tienes tu Biblia a la mano, entonces dices así, si sabéis estas cosas, dice la otra parte del texto, bienaventurados, o sea, felices, vamos a hacer una sonrisa con nuestras manos, bienaventurados seréis si las hicieres, o sea, si te pones manos a la obra, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, vamos a juntar todas las señales que hemos hecho con las manos. Dice así la Biblia, Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 17. Muy bien, ¿ya se lo aprendieron? Sí, creo que sí, ¿verdad? Nos ayudaron mucho las señas con las manos. Entonces vamos a volverlo a hacer. Dice así, Juan 13, 17.
si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué haces cuando dices, lo voy a hacer? Caminas, ¿verdad? Te apresuras a hacerlo, te pones manos a la obra, te pones en marcha para hacerlo. Entonces, de eso nos habla este texto, ¿verdad? Si conocemos su palabra, pues entonces vamos a saber hacer las cosas correctas y manos a la obra, vamos a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y bueno, tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, tú que ya le has recibido en tu corazón, tú que ya le has reconocido como tu Salvador, entonces pues nada más tengamos cuidado de hacer estas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Solamente tenemos que estar bien atentos y hacerlas, obedecerlas, porque entonces vamos a seguir siendo dichosos, felices, ¿verdad? Y si tú, pequeño, pequeña, que hoy te conectas por primera vez, pues entonces te invitamos a que aceptes a Cristo en tu corazón, a que le digas, sí, ven, yo también te quiero tener en mi vida. Quiero aprender esas cosas, quiero hacer lo que dice tu palabra, porque entonces voy a ser dichoso, voy a aprender a obedecerlas y voy a ser dichoso, no nada más hoy, ¿sabes cuándo? Todos los días de tu vida, ¿verdad? Porque entonces, si conocemos la palabra de Dios, vamos a saber cómo actuar antes de enojarnos y hacer cosas incorrectas, ¿sale? Entonces, muy bien, pequeños, vamos a decir nuevamente este texto 2 veces con las señas con nuestras manos y después vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser feliz, quiero agradarte. Entonces, permíteme conocerte cada día más, saber lo que dice tu palabra, saber lo que tú quieres que yo haga todos los días de mi vida. Y si tú hoy también le quieres entregar tu corazoncito y decirle, ven, yo también, Señora, mi corazón, ven a mi vida, yo también quiero aprender y obedecerte, se lo vamos a decir en esta oración que vamos a hacer a continuación, ¿sale? Pero antes vamos a decir 2 veces nuestro texto bíblico del día de hoy. Entonces, ¿listos? Espero no equivocarme, ¿sale? Déjenme hacer ejercicio con mis dedos, moverlos porque luego me equivoco. Muy bien, vamos a decirlo 2 veces. Dice así. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Muy bien, pequeños, perfecto. Muy bien, vamos a decirlo una vez más y después oramos, ¿sí? Bueno, dice así. Perdón, no dije la cita bíblica. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Muy bien, pequeños. Bueno, pues vamos a orar. Cierra tus ojitos. Y no es necesario que le digas las palabras que yo le voy a decir ahorita al Señor. Tú puedes ahí en tu casita decirle lo que tú sientes. Es más, si ahorita tú estás enojado porque, te pararon temprano y tú querías jugar, pero te pusieron a escuchar la clase bíblica, o no te dieron el desayuno que tú querías. Tú esperabas, tu cereal con plátano y con fresa y te trajeron un sándwich y avena. ¿Sabes una cosa? Pues es momento de decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Cuando me quiera yo enojar, ayúdame, ¿sale? Dice una canción, dice así: cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si alguien dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré, porque conocemos su palabra. Cierren sus ojitos, pequeños. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra sabemos lo que es correcto, Señor, lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida y ser dichosos, ser bienaventurados y felices. Por eso te pedimos, Señor, que siempre nos recuerdes aprender más de ti, que nos permitas conocerte cada día más. Recuérdanos conectarnos a las transmisiones, a los cultos, Señor, a las arcitas, Señor, a escuchar devocionales con nuestros papitos, Señor, y aprender más de ti, a leer tu palabra todos los días, Señor. Gracias porque nos indicas que es lo correcto. Y, Señor,
Yo en esta hora te pido si algún pequeñito o pequeñita o algún adulto, Señor, que esté ahí conectado, dice, yo también quiero pues actuar de manera correcta y aprender a actuar, pues Señor, en esta hora te pido que entres en su corazón. Señor, llénalo de ti y por favor, permite, Señor, que también te conozca a través de tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y por tu palabra que hemos aprendido el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pequeños, entonces nos vemos a la próxima y no te olvides de conectarte todos los domingos. Dios te bendiga. Hola pequeños, Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien y el día de hoy no vamos a hacer una manualidad, pero vamos a jugar algo muy divertido y este juego se llama Cartas Preguntonas. Ahorita ya van a ver por qué. Entonces vamos a comenzar. Acompáñenme a este juego. Estamos en la jungla. Entonces aquí hay unas hojitas que ustedes pueden ver y en esas hojitas, bueno, yo voy a sacar una y va a aparecer una pregunta y nosotros vamos a responder esa pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Verdad? Ok, la primera pregunta dice así, ¿cuál fue el nombre del hermano de Moisés? Vamos a responderla, ¿va que va? Vamos a pensar, vamos a recordar. Y muy bien, el nombre del hermano de Moisés fue Aarón. Perfecto, vamos con la... ¿Cuál es la cita bíblica del texto que hoy nos aprendimos? Vamos a recordar también, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Muy bien, es Juan 13:17. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta, la tercera hojita. ¿Cómo se llama el monte en el que murió Aarón? ¿Recuerdan? El hermano de Moisés. Vamos a recordar, vamos a pensar. Y muy bien, era el monte Or. Ok, el monte Or. Muy bien, vamos con la otra pregunta. Muy bien, dice así. ¿Cuál fue el líder escogido por el Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Esta está bien fácil. Yo sé que la van a responder, pero así bien rápido. Muy bien. Fue Moisés, ¿ok? Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Vamos con la otra pregunta. Bueno, esta es más o menos pregunta, porque dice, ¿ser feliz y dichoso es lo mismo que? Muy bien, es lo mismo que ser bienaventurado, ¿ok? A mí me gusta mucho esa palabra porque pues significa algo muy, muy bonito. Vamos con la otra. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Aarón que ocupó su lugar después de que murió? Vamos a recordar. Un poquito difícil, pero yo sé que ustedes pueden. Muy bien. Eleazar era el nombre de su hijo. Siguiente pregunta. Ya casi acabamos, creo que sí. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés para obtener agua? Muy importante esta parte de la historia que vimos el día de hoy, ¿verdad? De la historia bíblica. A ver, vamos a recordar lo que aprendimos. Muy bien. Fue hablarle a la peña, ¿ok? Y pues recordemos que Moisés hizo otra cosa en lugar de eso. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Creo que sí, a ver. Ok. Sí. ¿Cuántos años duró el viaje del pueblo de Dios por el desierto? ¿Cuántos años? A ver, tiene un número, les voy a dar una pista. Tiene un número 4 y después un 0. ¿Y qué número forman esos números? Muy bien. El número 40. Perfecto, pequeños. Sí, hemos terminado.
Y bueno, estas preguntas nos ayudaron bastante para recordar lo que hemos aprendido a lo largo de estas clases. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, pequeños, y que sigan aprendiendo mucho, mucho más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Qué gran lección nos ha dado Dios el día de hoy. Lo importante que es obedecerle, porque Él siempre nos da las mejores cosas. Y la desobediencia, como ya vimos en el caso de Moisés, pues no trae buenas consecuencias. Pero bueno, en esta semana vamos a pedirle a Dios que nos ayude, no nada más a ustedes, pequeños, sino a nosotros también, a obedecerle y a creerle en todo lo que Él nos pide que creamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Dios, te damos muchas gracias porque tú cada domingo nos das algo que aprender y algo que debemos practicar en la semana. Te pedimos que esta semana la tarea de obediencia sea principalmente el orar, el hablar contigo todos los días y el leer tu palabra, porque por allí te conocemos más. Bendito seas por lo que tú nos dices y que esa lección, esa enseñanza se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente y la pongamos por obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana a ver qué más sucede con Moisés. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy y terminemos alabando a nuestro Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz. Cansado estoy de intentar luchar yo solo y sin ganar. No tengo fuerzas para seguir. Alguien podrá me ayuda a venir. Si buscas a Jesús, si creyeras en Él, su fuerza te dará, tu corazón salvará. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz. Gracias a Dios, hoy veo la luz. Voy caminando junto a su cruz. Ya no confío en mi corazón. Confío solo en el Señor. Si buscas a Jesús, si crees en Él, su fuerza te dará, tu corazón salvará. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. Todo es posible si vas con Jesús. Todo es posible si buscas su luz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con Él. Yo le alabo de corazón.